Ok, ahora sí. En la clase de hoy vamos a estudiar el tema de el caso de Hobby Lobby. Es un caso bastante complicado, bastante controversial y es muy delicado para poderlo entender correctamente. Se necesita comprender muchos detalles, términos sobre todo, que es uno de los puntos más débiles en este caso, o que han sido usados, digamos, por Hobby Lobby para poder obtener los propósitos que ellos querían. Y en esos aspectos nos vamos a centrar. Con seguridad no vamos a terminar el caso, pero vamos a estudiar el, el veredicto de la corte, o sea, la sentencia con la cual ellos dictaminaron el caso. Y al estudiar este caso, vamos a analizar la perspectiva que la corte presenta, porque presenta la perspectiva del lado ganador, o sea, de Hobby Lobby. Y después vamos a tener una siguiente clase seguramente donde vamos a estudiar un poco la perspectiva desde la visión de Ruth Bader Ginsburg, quien está a cargo esta es la jueza a cargo de este caso, y ella presenta una, ¿cómo se llama? Syllabus certiorari se llama en inglés, que sería como una explicación de la respuesta de la corte, pero explicando por qué fue errada y cuáles son sus consecuencias que vendrían después. Entonces, eso lo vamos a tomar después. Lo que quiero que ahora que entendamos es cómo ellos ven. Vamos a hacer ese ejercicio, no sé si los que han estado en alguna de las clases de empatía, vamos a practicar la perspectiva de primero escuchar un lado y después el otro lado, ¿ok? Y ahora vamos a ver simplemente la visión de la corte, cuál es la opinión de la corte y cuál fue su veredicto. A ver, Pero ¿cuál era el tema que se estaba dirimiendo? ahora lo vamos a ver. Dame un minutito. Ahorita lo abro. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene algún conocimiento sobre el caso de Hobby Lobby? ¿Saben de qué se trata? Escucho sus participaciones. Yo no. Creo que me acuerdo algo. ¿Qué te acuerdas? Que Hobby Lobby era una compañía como una empresa en Estados Unidos que tenía que pagar como un seguro social, como una obra de salud para sus empleados, pero porque los dueños eran protestantes, evangélicos, ellos no querían financiar la parte de anticonceptivos. Ok, entonces ¿tú sabes contra quién se enfrenta Hobby Lobby? En este caso. No, creo que algún funcionario como hizo una denuncia, yo no me acuerdo bien. Ok, ese caso es exactamente sobre las empresas de Hobby Lobby, pero se enfrenta contra Health Human Service, o sea, que sería el Departamento de Salud de los Estados Unidos, pero el caso se llama Brewell, creo que se llama, el representante de Health Human Service. ¿Alguien ahí estaba hablando? Quería decir solamente, para los que no conozcan, ¿no? Hobby Lobby es una cadena de tiendas muy, muy grande y venden solamente cosas de decoración, de arte, ¿no? Craft. De manualidades, craft, sí. Exactamente. Y como es una cadena, tiene bajo su protección a más de 13,000 empleados. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Este caso, como bien dijo Carolina, se trata del Departamento de Salud de los Estados Unidos
y de esta empresa. El Departamento de Salud de Estados Unidos lo que propone es simplemente que el seguro, que tiene que ver mucho el Obamacare también aquí, que ese seguro se respete y se respalde para cada uno de los empleados, inclusive las mujeres. Obviamente, yo no sé si ustedes conocen, pero el Obamacare, ese seguro que proponen que propuso Obama, presenta una mayor amplitud para la protección médica de las mujeres. ¿Por qué? Porque en sus tratamientos, en sus revisiones, en sus chequeos, la mujer gasta hasta 5 veces o 10 veces más que un hombre en sus revisiones médicas. Entonces, aquí también se plantea ese detalle, ¿cómo se puede decir? Ese artículo que protege o que provee a la mujer de esa facilidad de acceder el servicio para los anticonceptivos abortivos o preventivos, en este caso. ¿Ok? Para no quedar embarazada, o si quedar embarazada, pues tomar las medicaciones antes y poder no continuar el desarrollo del bebé en el vientre. ¿Ok? Y en este caso, lo que acontece es que la familia Green, que son los dueños de Hobby Lobby, y la familia, o sea, otros servicios como otras empresas como Conestoga y Mardel, que son otras empresas también, pero en realidad son familias o cercanos a Hobby Lobby, que se unieron a esta demanda para resguardar su derecho de libertad de religión. Ahora, ¿cómo acontece esto? Ellos se amparan en la primera enmienda que habla de la libertad religiosa, ¿sí? Todos conocen la primera enmienda de la Constitución Política de los Estados Unidos, y en esa enmienda se declara que cada persona tiene libertad de religión, pero esta enmienda, la palabra persona, no abarca a corporaciones, porque las corporaciones no son personas, no son individuos, son empresas. Pero sí protege a las corporaciones que son sin fines de lucro, es decir, ONGs o iglesias que no tienen objetivo de ganar dinero, simplemente quieren vivir su fe y su creencia de acuerdo a sus principios, ¿ok? Con libertad. Entonces, esta ley ampara a estas organizaciones no gubernamentales para que hay una excepción para ellos, para que ellos puedan vivir su fe y puedan decidir no apoyar, digamos, tratamientos preventivos o anticonceptivos o abortivos para las mujeres. ¿Ok? Pero hay algunas excepciones que se han hecho a ciertas empresas con el fin de poder proveerles esa seguridad también. Por ejemplo, en el caso, si la empresa tiene fines de lucro, como es el caso de Hobby Lobby, ella no estaría sujeta a esa excepción de la ley. Pero Hobby Lobby demandó diciendo o alegando que no, o sea, si es una empresa y que por el hecho de ganar dinero, de ser con fines de lucro, entonces ella pierde su derecho constitucional o jurídico de poder vivir su religión. Entonces había una situación en la que en la que aparentemente colocaría una empresa con fines de lucro fuera de la protección de esta ley. Entonces lo que hace Hobby Lobby es demandar al Departamento de Salud, que es Burwell, el representante de esta demanda, Silvia Burwell, que es secretaria del Health Human Service, y ella da paso a la demanda. ¿Por qué? Porque ellos alegan de que la enmienda número 1 de la Constitución no protege a las personas, o sea, dejó una laguna así, en realidad, esa enmienda, en su aclaratoria de todo, de que las empresas no serían protegidas, pero
sí puede proteger a los propietarios de la empresa para que ellos puedan vivir su fe como ellos quisieran. ¿Ok? No sé, quiero ver si me logro hacer entender. ¿Alguna pregunta hasta ahí o cómo ustedes ven esto hasta ahora? Bueno, lo que entendí de lo que estabas explicando es que las organizaciones sin fines de lucro y así como las iglesias, sus religiones, obvio, podían desenvolverse como ellos quisieron, ¿no? Porque es una cuestión de conciencia y de libertad de conciencia, pero las empresas, por el hecho de ser, digamos, eh, mercantilistas, ya ellas no tienen derecho a gozar de esta libertad de conciencia, pero que este caso fue un hito histórico porque entonces ahora ya se comienza a hablar es de los propietarios detrás de la empresa y los propietarios sí tienen derechos de conciencia. Entonces eso fue lo que pude entender, que allí ellos ya comienzan a escalar sus derechos de su libertad de conciencia, ¿no? A la Corte Suprema de los Estados Unidos en contra de esta secretaria Sylvia Boardwalk. Exactamente. Hasta ahí. Entonces, vamos a ver. Aquí ocurre una cosa. Ocurre que se confunde un término. ¿Alguien aquí conoce o tiene o tuvo alguna vez una empresa, ya sea chica o grande? ¿Ninguna? Bueno, la verdad es que yo tampoco. Pero, Carolina, ¿querías decir algo? No, yo no entendí la pregunta. Si podías repetir, por Si alguien tuvo o tiene una empresa, ya sea chica o grande. Ok. Sí, yo tampoco. Me uno a ustedes, así que veamos. Pero al hacer el registro de una empresa, lo que se te pide primero es que tengas tu personería jurídica. ¿Qué es una personería jurídica? ¿Alguien sabe? El nombre de la empresa, o sea, por ejemplo, tal empresa punto Inc. O Corporation, algo así. Eso vendría a ser, ¿no? El nombre de la empresa, la persona jurídica. Ya, pero es más que el nombre, es la identidad de la empresa. ¿Ok? Eso. Sí, porque Sería como la persona de la empresa. el nombre es la razón social, pero creo que la Eso. personería jurídica involucra, aparte de la razón social, todos los objetivos de la empresa, a qué se va a dedicar, qué alcances tiene, etcétera. Me parece que involucra todo eso. Sí, pero no entremos tanto en detalles, simplemente quiero que se entienda qué significa una personería jurídica y básicamente es la identidad. Y esa identidad le provee a esta empresa de ciertos derechos y también demanda de ella ciertas obligaciones. ¿Ok? Entonces, le brinda, digamos, los beneficios de tener una personería jurídica es que la empresa va a contar ahora con ciertos derechos y protecciones legales. ¿Me dejo entender? Entonces, Sí, en la primera enmienda que habla sobre la libertad religiosa, que es el punto a favor que se está alegando aquí, se dice que la primera enmienda declara que es para cada persona pueda vivir su fe libremente, ¿ok? Entonces, cuando habla de personas, aquí se tiene que entender bien el término. ¿Qué significa persona? ¿Qué entienden ustedes por persona? Legalmente una persona es un sujeto de derecho y con deberes. Legalmente, ¿ok? ¿Alguna otra definición? y si no, un ser humano, una persona, un ser humano. Un ser humano, un individuo. Exactamente. Eso es el ser, la persona. Pero también podemos definir persona como alguien que siente, ¿ok? Que siente, piensa y razona por sí mismo.
¿Me dejo entender? Yo creo que aun cuando no razone y no haga las otras cosas, si es un ser humano, es una persona igual. Sí, pero cuando decimos razona o piensa, es, digamos, sin importar si lo hace correctamente, igual es un ser humano, igual es un individuo, igual es una persona. Pero estoy de acuerdo contigo también. Bien, entonces, cuando hablamos de la personería jurídica de este caso, en este caso se trata ahora bueno, lo que ellos han hecho fue manejar este término de persona para atribuir ese derecho de persona a la cual la ley protege, y la ley que protege es la RFRA, está acá, RFRA, que se la pronuncia así en español, pero en realidad significa Religious Freedom Restoration Act, o la reforma o restauración de la ley de la libertad religiosa. Es un acto ¿ok? Y entonces en este acto se reclama los derechos de la empresa como una persona jurídica para ser protegido por esta ley. O sea, que decir, yo como empresa, yo tengo mi empresa, qué sé yo, no sé, imaginen, bueno, vamos a usar el mismo nombre, Hobby Lobby. Mi empresa es dirigida por mí, que soy cristiana, que tengo ciertas convicciones. Entonces exijo que mi empresa cuente con esos derechos de poder vivir su fe y su religión libremente, y que no me pueden imponer a hacer algo que yo no creo, no considero y no pienso. ¿Me dejo entender? Sí, Ahora, si se entiende, ¿cuál es el problema en esto? ¿Dónde está el dilema? Que tengo Claro. empleados. ¿Qué tiene que tener empleados? Soy una empresa. Ese es el objetivo. Emplear, proveer empleos. Sí, pero el problema está, como dice Kike también aquí, ¿no? Los empleados que automáticamente lo que yo hago se aplica a ellos. que también tienen derechos. Ok. También está el tema de, por ejemplo, si yo soy un empresario, como sucedió en los Estados Unidos hace un tiempo, yo me niego por mis razones religiosas, a venderle un pastel de bodas a una pareja homosexual porque según yo, el matrimonio homosexual no tiene validez, una cosa así también. Ok. Ok. Aquí Kike dice que tiene empleados y que puede que los empleados no compartan la fe. Y cuando acontece esto, ¿cuál es el dilema, Kike? ¿A cuál de los Ay, derechos la van a hacer caso? Perdón, dos voces al mismo tiempo. Perdón, que hay contraposición de intereses, que están los derechos de los dueños, pero también están los derechos de los empleados. No hablamos de los dueños, hablamos de la empresa ahora. La Bueno, voluntad del empleador es diferente a la voluntad del empleado. Exactamente. Las convicciones son diferentes. Eso es lo que dijo Quique. ¿Alguien más iba a decir algo? Exactamente. Entonces ahí ocurre el problema, que aquí al tomarse a la empresa como una persona, entonces la empresa, como no piensa, no razona, no siente y no cree por sí sola, sino cree a través de su propietario, entonces está viviendo la fe de alguien ajeno, no la suya, porque como es una persona inerte, no siente, no piensa, entonces ¿cómo podemos nosotros respaldar la autenticidad de su creencia? ¿Cómo ellos pueden defender esto?
Perdón, Marga. Gracias. Entonces, ¿cómo podemos defender esto? Si mi empresa no es, es una persona, vamos a poner entre comillas, porque tiene personería jurídica, pero no es, pero fíjense que la ley de RFRA, la primera enmienda, ampara solamente a la persona como individuo, como ser humano. Y no tiene ese lapso de acoger otro término como persona, o sea, de entenderlo o torcer ese término, tergiversar ese término de personería como para pasarlo como persona. Porque entonces la empresa no cree, no siente, no piensa, no tiene convicciones por sí mismas, sino las que tiene son las de su propietario. Entonces estarías tú atribuyendo doblemente el mismo derecho al propietario, porque él reclama ese derecho de poder vivir su fe y aplicarlo, lo cual lo tiene y no se lo niega, porque ningún empleado se impone ante su jefe en este sentido, y tampoco pretenden hacerlo cambiar de religión o de fe o de convicciones. Se puede creer lo que quiere y puede pensar lo que él quiere, pero él, al hacer que su empresa viva sus convicciones, entonces él sí impone su religión sobre los empleados. Y al imponer su religión sobre sus empleados, aquí va el detalle que yo les mostraba en la línea que Marco colocó. En la última restauración en 1863, cuando se da la batalla de Gettysburg, cuando los del norte, que son la Unión, pelean con los del sur, que son los confederados, en este caso, vemos que hay dos temas. Primero, era el tema de, ¿alguien recuerda? ¿Cuáles eran los dos temas, los dos mensajes que se dieron en 1863 en esa batalla? Ahora sí. Me hablan sobre Dios, ya va. Lo de la ilustración de la moneda, ese lema en la moneda. Me habla sobre eso. No. No era ese punto que se tocó en 1863. Habían dos temas, ¿recuerdan? Los diagramas. Y el otro era, ¿cuál era el otro mensaje? El mensaje de salud, exactamente. Ahora, lo que vamos a ver en los 20 casos en los 20 temas diferentes que se van a dar que se dan en 2014, están estos temas. Y en los diagramas, ¿qué verdad era la que se estaba presentando? ¿Cuál era el mensaje ahí de los diagramas? El tercer mensaje. 2520. 2520 apunta a qué? ¿Qué nos demostraba aquí? En la aplicación. ¿A dónde apuntaba? ¿En qué aplicación? En la nuestra. 1989. No. ¿Empezaba ahí? No, no empezaba ahí tampoco, pero apunta a esa línea, sí. ¿A qué punto? Ley dominical, Ley dominical. ¿Qué año? 2014. 2014, exactamente. Los 2520, a través de la explicación que Marco dio del 120 y los 2520 de las monedas shekel y herald, apuntan a 2014, si lo tomamos desde 1888, que fue el año. ¿Qué pasó en ese año? ¿Recuerdan? Se presentó una ley para obligar a trabajar en sábado. Exactamente, había lo que llamamos el sitio de Jerusalén en la historia de Israel, porque los romanos ponen el estandarte que es paralelo a lo que pasó en 1888, cuando el pueblo de Dios
recibe esa abominación desoladora que Elena White aplica y dice esto es una ley dominical, ¿sí? Entonces, de 1888 más 126 años, ¿a qué año nos tira? ¿O nos lleva? A 2014. 2014. Entonces, en esa profecía nosotros vamos a ver que en la profecía 2014, que es la ley dominical, tenemos que entender ya no solamente la fecha, ya no solamente cómo llegamos a la fecha, ni todos los eventos, sino que ahora nuestra función es entender estos temas, pero el contenido. Y tenemos que entender cuál es la función de estos casos. Por ejemplo, el caso de Hobby Lobby es un caso que tiene que ver con la salud. Pero cuando hablamos de la salud, ¿a quiénes afecta aquí? ¿A todos o a quiénes? Las mujeres. A las mujeres. Entonces estamos hablando de un tema de igualdad de géneros. Ese es por un lado. Por otro lado, está la manera en cómo entendemos la libertad religiosa, que es el punto que vamos a discutir ahora. De ahí vamos a tocar los puntos que la corte presenta. Pero quiero que me acompañen a leer los hechos. Yo voy a leer esta parte introductoria y ustedes van a leer los puntos en que la corte hace su opinión, emite su opinión. ¿Ok? Dice el sumario, los hechos y la sentencia. La libertad religiosa de las empresas con fines de lucro, ese es el punto 2. La obligatoriedad de financiar anticonceptivos abortivos y la libertad religiosa, y por punto 4 va a presentar la conclusión. Ahora dice, ¿se puede obligar a una empresa a financiar métodos abortivos en contra de las convicciones religiosas de sus dueños? ¿Alcanza a las personas jurídicas con fines de lucro la protección de la libertad religiosa? Son esas dos preguntas que hacen controversiar el tema. Primero, recuerden, una empresa cuando tiene fines de lucro, cuando sí lucra con su comercio, ella está sujeta a otro tipo de leyes, a otro tipo de derechos y obligaciones, pero no entra dentro de la enmienda de la RFA, de esta enmienda, ¿ok? Pero vamos a ver cómo ellos lo plantean. Y después dice, la segunda pregunta, ¿alcanza a las personas jurídicas con fines de lucro la protección de esta libertad? Esos son temas que nosotros necesitamos entender. Ahora aquí dice, en torno a estas dos preguntas fundamentales, se desenvuelve la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos dictada el 30 de junio del 2014. En los expedientes, Sylvia Burwell, secretaria de Health and Human Service, y que son los que se solicitan, digamos, el caso, los demandantes en este caso, versus Hobby Lobby y Conestoga Wood Specialties Corporation, ellos entran en esa disputa. Ahora aquí dice, la Corte Suprema, por 5-4 votos en razón de la libertad religiosa protegida por la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa en 1993, que es la RFA, decretó la invalidez del mandato contraceptivo dictado por el Departamento de Salud, que obliga a empresas con fines de lucro pertenecientes a dueños con convicciones religiosas contrarias al aborto a financiar 4 métodos que tienen efecto abortivo. Y fíjense, son 4. 4 es un número también importante. Vamos a ver. El voto de la mayoría fue redactado por el juez Samuel Alito y fue suscrito por el presidente de la Corte, John Roberts, a los jueces Antonin Scalia, Clarence Thomas y Anthony Kennedy, según el voto de cada uno. Mientras que por los jueces Stephen Breyer, Elena Kagan, y que también conforman la minoría, en eso también está la juez Sotomayor y está la juez Ruth Bader Ginsburg, quienes
son los que votan, los 4 votos que votaron en contra de la decisión de la Corte. En el presente comentario, nos proponemos considerar los hechos que dieron lugar al planteo y los tópicos jurídicos. La cuestión de la libertad religiosa aplicada a empresas con fines de lucro extendidas como personas y el problema de la obligatoriedad de cubrir anticonceptivos abortivos frente a las convicciones religiosas. Ok, ahora vamos a ver el punto 1. ¿Alguien puede leer esto? Hasta aquí. Hasta aquí. Leo. El mandato contraceptivo. En 2010 se promulgó la Ley de Protección del Paciente y Atención Accesible. Esta ley obliga a las empresas con más de 50 empleados a ofrecer un plan de salud grupal que brinde una cobertura mínima esencial. El Congreso no delimitó qué tipo de prestaciones entrarían en la cobertura. En agosto de 2011, luego de un informe del Instituto de Medicina y por delegación del Congreso, la Administración de Recursos y Servicios de Salud, HRSA, una sección del Departamento de Salud, promulgó unos lineamientos sobre los servicios preventivos para las mujeres. En estos lineamientos se incluyeron 4 métodos contraceptivos, cuestionados en el caso que comentamos, que podían tener el efecto de impedir que un óvulo fecundado se implante en el útero y que se desarrolle. La Administración de Recursos y Servicios de Salud también estaba autorizada a establecer excepciones al mandato contraceptivo para empleadores religiosos. Esta excepción abarca inicialmente solo a las iglesias. Luego se hizo una nueva excepción para algunas organizaciones religiosas sin fines de lucro. Este mandato contraceptivo, por sus efectos abortivos, provocó una situación de conflicto con las creencias religiosas de algunas empresas que dieron origen a la presente sentencia. Bien. Entonces, aquí ellos van a exponer el caso primeramente. Si quieres, puedes seguir leyendo o hay otro voluntario que pueda leer el inciso B. Okay. Bueno, leo. Los reclamos y las sentencias previas. Así, la familia Green es dueña de Hobby Lobby Stores, una cadena que tiene más de 13,000 empleados y 500 locales. Los miembros de la familia Green confirmaron con los principios religiosos cristianos, cerrando los domingos, informando su orientación religiosa y pasando música religiosa en sus tiendas. La principal objeción contra el mandato contraceptivo se refiere, según sus abogados, al uso de fármacos o dispositivos que puedan poner fin a la vida humana luego de la concepción. En la causa, también accionan contra el mandato contraceptivo una empresa afiliada a Hobby Lobby que se llama Marday y que funciona bajo los mismos principios como empresa con fines de lucro, bajo la ley de Oklahoma, y fue fundada por uno de los hijos de la familia. Hobby Lobby y Marday demandaron al Departamento de Salud para exceptuarse de cumplir con el mandato contraceptivo. La Corte del 10º Circuito les dio la razón y ese fallo fue apelado. Ok, eso fue cuando ellos lo llevan a la Corte del 10º Circuito y la apelación es la que llega a la Corte Suprema. Ok. ¿Puedes seguir leyendo, por favor? Hasta ahí va a leer la introducción del caso. Vamos a presentar el caso. Por su parte, Conestoga Wood Specialties, la corporación tiene 950 empleados y se especializan en productos de madera. Sus dueños son miembros de la familia Han, menonitas cristianos que se oponen a quitar la vida por medio de fármacos o dispositivos intrauterinos.
En caso de incumplir la ley, estiman que pueden sufrir multas por 35 millones de dólares por año. La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito consideró, en opinión dividida, que no eran admisibles los reclamos de la familia Ham, pues las empresas con fines de lucro no pueden ejercer una religión y además el mandato contraceptivo no imponía nada a los miembros de la familia Han individualmente considerados. Luego, Por favor. la sentencia de la Corte Suprema. La mayoría de la Corte adopta, bajó mucho, Sol, hay que subir un poquito. ¿Ahí? No, hay que subir un poquito más porque bajó mucho. Ahí. No, antes. ¿Ahí? Un poco más. Un poco más. ¿Para abajo o para arriba? Yo tengo que leer lo que está arriba. Ahí. No. Más para arriba. Más atrás, digamos. Ahí. No, más. Ahí. No sé dónde estás porque para mí está mostrando toda la pantalla completa. Ah, perdón, amiga, es que tenía en Zoom. Yo tenía Zoom, nada que ver. Perdón, era mía. La sentencia de la Corte Suprema. La mayoría de la Corte adopta como punto de partida la Ley de Libertad Religiosa y se pregunta si esta ley permite al Departamento de Salud demandar el cumplimiento de prestaciones de salud reproductiva que violentan las convicciones religiosas de los dueños de las compañías Hobby Lobby, Mardel y Conestoga. Para la Corte, las regulaciones que imponen esta obligación violan la RFRA, que prohíbe al gobierno federal tomar cualquier medida que signifique una restricción sustantiva para el ejercicio de la religión, salvo que esa medida sea el medio menos restrictivo de cumplir con el interés sustancial estatal en juego. En una apretada síntesis, podemos decir que la sentencia se estructura a partir de responder a las objeciones del Departamento de Salud según el siguiente detalle. La Ley de Libertad Religiosa, RFRA, prohíbe que el gobierno imponga cargas sustanciales a una persona en el ejercicio de la religión, salvo que demuestre que el medio sea el menos restrictivo para cumplir un interés sustancial. Las corporaciones con fines de lucro deben considerarse incluidas en la definición de persona de la RFRA, incluso por aplicación del Dictionary Act, a los fines de ejercicio de la religión. El Congreso es explícito cuando quiere que una excepción con causa religiosa no se extienda a organizaciones con fines de lucro. El mandato contraceptivo significa que una carga sustancial sobre el ejercicio de la religión de las corporaciones y las familias Han y Green, pues se les exige que realicen actos que violan seriamente sus creencias religiosas y las consecuencias económicas del incumplimiento serían severas para las empresas. La Corte asume que el interés en garantizar acceso gratuito a los 4 métodos abortivos es un interés gubernamental sustancial. Sin embargo, el Departamento de Salud no ha demostrado que el medio elegido sea el menos restrictivo hacia el ejercicio de la religión para el cumplimiento de tal interés sustantivo. Y ello por cuanto el Departamento de Salud para organizaciones sin fines de lucro con objeciones religiosas. Además, las empleadas de las empresas recibirán la cobertura de estas prestaciones contraceptivas abortivas sin costo por medio de tal adecuación.
Ok. Este poquito más, hasta aquí. En consecuencia, la Corte confirma la decisión de la Corte del 10º Circuito en la causa Hobby Lobby y se revierte la decisión del tercer circuito en la causa Conestoga. Ok. Entonces ustedes pueden ver aquí, y quiero que observen una cosa. Normalmente cuando la Corte hace su decisión, el caso de la decisión, su veredicto, jamás hace esto. Una apretada síntesis. Se explica a detalle cada caso y eso, ustedes pueden verlo, por ejemplo, van a ver que en este caso, al estudiar el caso de Hobby Lobby, ellos mencionan otros casos como el de Google, mencionan el caso de Smith o otros casos, pero jamás presentan una síntesis. Si bien resumen, pero explican cada punto. Y fíjense que estos puntos aquí que ellos hacen no tienen explicación. Porque no tienen cómo sostener la argumentación. O sea, los argumentos de los cuales ellos se sujetan no son sólidos, no son fuertes y obviamente no tienen consistencia. Y vamos a ver eso más adelante en la explicación. Pero eso ya es algo que ustedes tienen que considerar como peligroso. Bueno, esas son las razones por las cuales ellos afirman la sentencia del 10º circuito que les dio la victoria a Hobby Lobby y revierte el caso del circuito de Conestoga del tercer circuito, el caso de Conestoga que ellos pierden, pero ahora es como si ellos ganaran. Eso en la Corte Suprema. Y ahora, cuando, no lo vamos a ver ahora, pero cuando Ruth Bader Ginsburg explica este caso, ella llama a este caso increíblemente sorprendente. Creo que ese es el término que ella usa. Pero cuando dicen esto es porque realmente ni siquiera los jueces Alito, Scalia y los que estaban, ni el juez Thomas, de los que estaban a cargo, la mayoría, ellos no creían en esto. Entonces, simplemente era fácil ver desde la perspectiva de cualquier abogado sin siquiera experiencia que en este veredicto se estaban violando los derechos no de la empresa, sino de los 1000 y tantos empleados que tenían ahí, que se estaban haciendo caso omiso y que solamente se estaba velando los derechos de una persona, pero jurídica, ni siquiera de los dueños, era de la persona jurídica. Obviamente, al velar los derechos de esta empresa, se beneficia el propietario, pero se violan los derechos de los 1000 y tantos empleados. Tiene más de 1300 empleados Hobby Lobby en todas sus cadenas. Entonces, es por eso que ellos llaman increíblemente sorprendente, lo llama Ruth Bader Ginsburg, esta decisión de la Corte. Y ella va a explicar más adelante en cada detalle los problemas de esta decisión. Y vamos a estudiar estos puntos. Fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos en los cuales ella va a explicar las trascendentes consecuencias sobre estos puntos. Ahora, antes de entrar en lo que significa el tema de la libertad religiosa de las empresas, quiero que ustedes entiendan una cosa. Este caso es importante porque el fallo de este caso puede afectar tremendamente el caso de Roe versus Wade, que es el caso que está en disputa hace mucho tiempo ya, y que en realidad, más que defender el derecho de la mujer, defiende en general el derecho de todo ser humano. Y este caso, este caso llega a ser una piedra de tropiezo, porque tuvieron una decisión incorrecta, y evidentemente incorrecta. O sea, que no era algo que fue confuso. Para todos era claro que estaba errado, pero fue una cuestión completamente política, de intereses personales.
Entonces, eso es lo que ustedes tienen que poder reconocer en estos casos. Y después vamos a estudiar paso a paso. Pero ahora, cuando en el veredicto de la Corte nos habla de la libertad religiosa de las empresas con fines de lucro, ahí hay que tener mucho cuidado en las expresiones. ¿Será que alguien más me puede acompañar con la lectura? Matías, tal vez. Ya huyó. Bueno, estás Una ahí. pregunta. Adelante. Ya. Yo tenía entendido que esos asteriscos eran como notas aclaratorias del artículo, o es que esa literalmente es la sentencia, porque creo que algo así entendí de lo que dijiste antes, que Ujú. esto es la sentencia. Sí, mira, Es una, aquí, ajá. ¿ves aquí? Sí. Ahí está hablando de la sentencia. Esos asteriscos son la forma en cómo los sintetizaron todos los puntos que involucra esa sentencia. Mm, Bueno, yo tenía entendido que la sentencia eran 95 páginas. Claro, esta es una síntesis, pero es del articulista, no es como de los, digamos, de los que ejecutaron la sentencia, creo, no sé. Sí, De todas maneras, o sea, ajá. la sentencia a la que tú te refieres en 95 páginas es la explicación. Ese es el syllabus certiorari que escribe Ruth Bader Ginsburg y los 3 jueces que estaban en contra de este caso. Ellos la Ah, ok. explican, porque ellos precisamente hicieron este caso de sintetizarla para no tener que dar explicaciones y que las personas no comprendiesen el caso en su totalidad, digamos. Porque Tal vez puedes ir arriba, al inicio, donde dice el título, ¿no? ¿Quién? aquí es Lafferty Georges Nicholas. Sí, aquí, como él dice, es un artículo, pero este artículo es este sumario. Ah, Ahora, ya. ajá, entonces ahora vamos a ver, después vamos a ver este artículo de 95 páginas, pero donde está explicado por Ruth Bader Ginsburg. Y después de esos artículos que Ruth Bader Ginsburg se tomó la molestia de explicar, como aclarando por qué es un peligro, ella presenta los pros y los contras del peligro de la decisión de la Corte, más que todo contras, pero ella es bastante imparcial en cómo lo presenta, porque ella dice, bueno, vemos los derechos de la empresa y estos son las ventajas o los peligros o las amenazas que ve la empresa, que enfrenta la empresa, pero no significa necesariamente que sean amenazas, sino que son dificultades. Y como claro, el problema en general es una cuestión de género, de saber respetar los derechos de la otra persona, en especial de la mujer, que es la que está aquí en juego, los derechos de ella, de las empleadas más que de los empleados. ¿Me dejo entender? Porque ¿quiénes son más afectados? Ellos, en esta corte, en la decisión del Departamento de Salud de luchar por el Obamacare para ellas, no iba a variar mucho el seguro en cuanto a los hombres, porque ellos siguen cubiertos bajo los seguros médicos o los chequeos médicos que ellos habitualmente se hacen. Pero aquí no cubren ciertos seguros o chequeos médicos que la mujer se hace y que son mucho más costosos, son hasta 10 veces más costosos que el salario que ellas ganan. Por eso es que no se puede prevenir enfermedades, no se pueden prevenir casos, no se pueden hacer nada porque ellas no cuentan con esta protección o este seguro. Entonces, por eso es que está este caso. Y por eso era que representaba inversión para las empresas, y para no pagar esa inversión, ellos se esconden detrás de esa enmienda de la libertad religiosa. Bueno, yo no creo eso, no quiero hacer esto. Eso es un punto, pero otro punto realmente tiene que ver con la libertad de las creencias, la forma conservadora de cómo ellos ven las cosas. Y en esto vamos a ver que en ese documento que te refieres tú de 95 páginas, Ruth Bader Ginsburg explica la contrariedad de la decisión y la posición de la familia Green, que son los dueños de Hobby Lobby. Porque supuestamente ellos viven su libertad religiosa respetando la salud y la vida, que es lo que ellos, el argumento que ellos presentan, pero no respetan
la salud y la vida de sus empleadas, que no quieren tener ese bebé, que no quieren tener una familia, que quieren ser independientes o, qué sé yo, vivir su vida a su manera, ¿sí? Y ahí existe la contrariedad. Pero ahora ellos se esconden en esa contrariedad y dicen, no somos nosotros, es la empresa, es otra persona la empresa. Entonces, por eso ahí tienes que poder balancear. La empresa piensa, cree, siente, entiende lo que cree. No, porque la empresa es una persona, entre comillas, que está, podemos decir, proyectada a través de la visión del dueño, del propietario. Ahora sí, me dejo entender en ese aspecto, César. Claro, no, me preguntaré en torno a los asteriscos. Sí, ya. Ok. Ok, entonces acompáñenme con la segunda versión. Y con esto vamos a quedar aquí porque este caso me gustaría que lo entendamos en plenitud. Vamos a hacer una secuencia los sábados de este caso, porque el entender este caso te va a ayudar también a entender el caso de Roe versus Wade, porque sobre este caso está fundada la contrademanda de Roe versus Wade. ¿Ok? ¿Alguien me puede ayudar con la lectura de esto, del punto 2? Sí, dice. ¿Ya? ¿Comienzo? Ok. La libertad religiosa de las empresas con fines de lucro. Ese es el subtítulo. Dice, la sentencia tiene por eje la discusión en torno a qué significa ejercer la religión y si las corporaciones como personas jurídicas están incluidas en la ley de libertad religiosa. Vale señalar que, como explica Ryan Anderson, la RFRA fue promulgada por el presidente Clinton en 1993 y contó con un amplio apoyo bipartidario que significó su aprobación unánime en la Cámara de Representantes y por 97 contra 3 en el Senado. La Corte señala que la finalidad de esta ley fue brindar una amplia protección a la libertad religiosa. ¿Sigo? En lo que concierne a la RFRA, dispone que el gobierno no puede imponer una carga sustancial al ejercicio de la religión de una persona, aun si la restricción resulta de una regla de la aplicación general. Si el gobierno impone una carga, la persona está habilitada a una excepción, salvo que el gobierno demuestre que la aplicación de la carga a la persona es para promover un interés gubernamental sustantivo y es el medio menos restrictivo de promoción de tal interés sustantivo gubernamental. Pues bien, la pregunta que debía responder la Corte en Hobby Lobby era la siguiente. ¿Comprende la ley de libertad religiosa a las corporaciones? Para la Corte, los claros términos de la RFRA dejan perfectamente en claro que el Congreso no discriminó en este sentido a los hombres y las mujeres que quieren dirigir sus negocios como corporaciones con fines de lucro conforme a las reglas de sus creencias religiosas. Veamos el tema en torno a 3 tópicos. Si las corporaciones se encuadran dentro de las personas a las que protege la RFRA, si las corporaciones realizan un ejercicio de la religión y si son creíbles las creencias de las corporaciones. Ok, esos son los puntos ahora que vamos a ver. El primer punto habla si las corporaciones encuadran dentro del término de persona, solo por llevar el término de personería jurídica. Ese es el punto más controversial, pienso, del caso, porque es evidentemente que al aceptar esto, al aceptar a las corporaciones como una persona, como un individuo, si le vas a atribuir derechos, le tienes que atribuir deberes también. Entonces, si la persona, como persona, quiere vivir su fe religiosa, no puede imponer a los demás y no puede afectar su derecho de libertad religiosa al derecho de libertad de los otros. Pero si
vemos que si no se le atribuye a esa persona, entonces es una empresa. Simplemente tiene el derecho de resguardar el derecho de sus empleados. O sea, es una obligación que tiene, más que derecho. Pero si se le da el derecho de persona, entonces esta persona reclama su derecho, pero su derecho está por encima de los 1.300 empleados que tiene. Ahí existe una gran contrariedad que Ruth Bader Ginsburg que ella va a responder después a esto. La segunda es si la corporación realiza un ejercicio de la libertad religiosa. Aquí tienen que probar la sinceridad de la fe de la empresa. ¿Cómo declara la empresa su fe? Poniendo simplemente música, o no trabajando los domingos, o feriados, o días festivos, digamos. Entonces, esos son poca evidencia que cualquiera lo puede hacer, como para decir, esa es una empresa religiosa. O sea, no es una evidencia de declarar su fe. Entonces, aquí también se tiene que discutir el término de cómo tú declaras tu fe. Y piénsenlo también desde el aspecto religioso cristiano en que nosotros estamos. ¿Cómo nosotros declaramos nuestra fe? ¿Simplemente por la iglesia a la que vamos? ¿La manera en que nos vestimos, nos comportamos? ¿O cómo es que declaramos nuestra fe? Y el tercer punto es si son creíbles esas creencias de la corporación. En este punto es, digamos, ¿es realmente la corporación lo que lo cree así? Porque si la corporación lo cree así, cada miembro, cada socio de la corporación tiene que ser cristiano, cada empleado tiene que ser cristiano. Pero si no lo es, entonces aquí no estamos hablando de una persona con parcialidad, con imparcialidad, sino que estamos hablando de una persona completamente parcializada en su convicción y no importa lo demás. Entonces, ahí hay puntos delicados a entender. Ahora, para estudiar estos puntos vamos a necesitar detalle, pero creo que ya la hora se nos fue. Quiero saber si hasta ahí tienen alguna pregunta o algún aporte que hacer. Me parece increíble cómo todo eso pasó bajo Ruth Bader Ginsburg y Obama, o sea, en 2014. Qué locura, ¿no? Pero, o sea, la profecía nunca se puede equivocar. O sea, las líneas te dirigen allí y allí hubo un punto de inflexión en la historia de la Corte Suprema de los Estados Unidos y los derechos de las mujeres. Y todo pasó en la presidencia que se supone que no debió de haber pasado eso. No sé, me parece es como un milagro, es como una maravilla, no sé. Es raro. Exactamente, pero lo que me gustaría también que observen es todos los temas que están implicados en este caso. Están implicados los temas de género, porque no se está tratando a todos los empleados por igual. No se les da todo el cuidado que necesitan por igual. Las mujeres necesitan, obviamente, mayor cuidado de acuerdo a su salud, sus necesidades, y no se les está brindando esa protección. Y esa era la intención del acto de Obamacare. Esa era la intención de que hubiera esa igualdad, de que no se olvidara a la mujer porque simplemente cuesta más su tratamiento o porque yo tengo una idea diferente. Ahora, también está el tema de la salud, que hemos dicho, la salud es un tema, el otro es el género que está ahí metido, el otro obviamente es la economía, y si ustedes miran la línea que hizo Marco en el estudio de la mañana, ustedes van a ver que primero precede la crisis económica del 2008, después ya tenemos este caso donde se dan los mensajes de tiempo, de entender lo que es la fecha, el cómo llegas a la fecha. Entonces, lo mismo. Quiero que ustedes a través de este caso entiendan el cómo se llegan a estas conclusiones erradas que tomó la Corte y cómo es que Ruth Bader Ginsburg responde después a esto. Vamos a estudiar porque Ruth Bader Ginsburg explica en la decisión de la Corte con 95 páginas
a detalle. Después, ella responde con otro documento de 15 páginas todos los peligros pertinentes con esta ley. Y de hecho, ahora este es el caso por el cual todos se esconden detrás de la primera enmienda. Este es el caso que hace pensar que la primera enmienda es la más importante de la Constitución y descarta la 14ª, que es la que protege los derechos de la persona. Entonces nosotros tenemos que entender hacernos esta pregunta: ¿qué entendemos por libertad religiosa? ¿Cuál era el propósito de Dios cuando proveyó esa tierra gloriosa para que cada ser humano pueda vivir su fe libremente? ¿Cuál era la intención? ¿Realmente mi fe tengo que vivirla libremente sin importarme el derecho de las otras personas? ¿O qué regula esa norma? Y todos esos aspectos los quiero discutir con ustedes en la próxima clase. Pero espero puedan seguir porque Marco y yo vamos a estar trabajando en estos casos de 2014. Los que quieran, por favor, presentar un tema sobre uno de esos 20 temas que nos dio la anciana Tess y lo pueda desglosar y explicar, por favor, contáctense con nosotros para que podamos organizarnos qué tema presenta quién y cuándo. Pero viernes y sábado vamos a tratar de ser, en lo posible, presentar estos temas sobre la ley dominical de 2014. Explicarlo, entenderlo. Después vamos a explicar por qué 2019 y luego por qué 2021. Y entendiendo esos casos, vamos a poder llegar a entender la ley dominical de la línea de los 144.000. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En este caso yo no entiendo muy bien cómo argumentaron los 5 de la Corte Suprema, pero puede ser que el asunto de cómo tú lees la interpretación de la ley también en la parte de este caso. Exactamente. Y el problema de cómo tú lees está en cómo ellos definieron los términos. Persona, jurisprudencia, por ejemplo, es un término que ellos lo redefinen en este caso. Pero Ruth Bader Ginsburg, por ejemplo, ella demuestra que el término persona en la primera enmienda no tiene un término diferente al individuo, al ser humano, al sujeto como tal. O sea, por ende, la personería que convierte a una empresa en la identidad, digamos, la convierte en la identidad de la empresa, no cabe no, o sea, no sería amparada bajo esta ley. ¿Por qué? Solamente por tener fines de lucro no puede ser amparada. Pero las organizaciones sin fines de lucro sí entran bajo una protección, pero dentro de una cláusula. O sea, tienen protección, pero es limitada también. Es regulada, se dice. Gracias. Oye, ¿sabes qué me llama mucho la atención cuando presentas este tema? Porque me recuerda mucho lo que enseñó la anciana Tess en uno de los temas de 2020 allá en Australia. Es uno de los últimos de mayo-junio. ¿Acaso yo no tengo libertad? No me acuerdo si eso ya está traducido en español, pero yo creo que sí. Ella hablaba de cómo este tema de cómo uno lee, en ese tiempo era la Biblia, ¿no? En el tiempo de 1863 y toda esta controversia de la esclavitud, la gente del sur decía, no, pero es que yo tengo libertad religiosa, yo puedo hacer las cosas según mi manera y así es como yo leo, así que yo puedo tener esclavos. Entonces, ellos estaban como poniendo este falso argumento de la libertad religiosa para vulnerar los derechos de otras personas y eso, o sea, lo veo aquí clarito como lo estás presentando. Esta gente está poniendo sus supuestos derechos de libertad de conciencia al no permitir que sus empleadas pudieran tomar, digamos, o sea, o cuidar de su salud sexual tomando anticonceptivos o estos medios, ¿no? Abortivos. Y ellos toman en cuenta estos falsos derechos y su falsa libertad de conciencia para vulnerar los derechos de estas minorías, de estas mujeres. Y, o sea, es muy,
es muy extraño cómo la gente, por una falsa interpretación, ¿no?, de las escrituras, pues se va en contra de su prójimo. Más que eso, porque tienes que tener mucho cuidado al decirlo de esa manera porque no son las personas. Ellos te van a responder así, no soy yo, es mi empresa es otra persona, háblalo con ella. ¿Cómo hablas con la empresa? Tú eres el representante, sí, pero no son mis convicciones, es la convicción de mi empresa. ¿Te das cuenta? Oh, sí, claro, entonces allí se Absurdo, añade digamos. un factor, exacto, un factor que ya tú no puedes discutir, o sea, es como, es un punto de inflexión tal cual. Ellos se esconden dentro de una identidad fantasma. Y esa identidad fantasma hace que ellos puedan moverse como ellos quieran por encima de los derechos de quien sea, porque ellos como dueños no van a ser procesados. Deberían máximo afectar a la empresa, pero ellos como personas no pueden ser procesados por violar los derechos de la otra persona. ¿Te das cuenta? Sí. Ellos sí se ponen al frente para defender los derechos de la empresa como persona, pero cuando hubiese una disputa legal, la empresa pierde, ellos no. O sea, no habrían castigados, digamos. Ellos no podrían entrar a ser juzgados legalmente. Así que lo único que representa para la empresa es una amenaza de pérdida económica, pero más nada. Y eso es lo que parece, a mí me parece como cobarde, digamos, ¿no? Porque te escondes para golpear a alguien y escondes la mano detrás de alguien. Y esa es tu empresa. Es como que tomas la mano de otra persona, la agarras el brazo de otra persona y con ese brazo le pegas ahí. Exactamente. Y no fuiste tú, Sí. fue la otra persona, fue el brazo de la otra persona. Pero esa otra persona no es una persona, es un maniquí, es un títere, qué sé yo. ¿Te das cuenta? Como no es una persona, ¿cómo la vas a procesar legalmente? No está bajo la misma de que le pones prisión. Lo único que pierde es económicamente. Encontré un artículo muy bueno que puede ayudar también a expandir un poco todo lo que has enseñado del perdón, del New York Times. Es un artículo muy corto. Me va a tomar el atrevimiento, si se puede decir, de compartirlo, porque me parece que complementa mucho lo que quieres transmitir. Exacto, gracias. Sería lindo si lo pudieras compartir también en el grupo de estudio profético, porque para algunos se les pierde el chat aquí. Eso es. Muchísimas gracias. Bueno, entonces los invito de mi parte realmente a los que deseen participar en la elaboración de los temas a profundidad de 2014, comunicarse o conmigo o con el anciano Marco, para que nos podamos distribuir los temas y tomarnos el tiempo necesario para hacer una investigación más profunda y entender realmente, porque ahora nosotros estamos en el lado de la línea donde ya necesitamos entender el contenido, no solamente conocer cuáles son los casos involucrados, cómo llegamos a la fecha, ni la fecha. Necesitamos entender el contenido de cada caso. Bueno, sin más que decirles, puedo invitar a Giovanna, que está ahí tan linda, para cerrar con una oración. A ver, Chubi, ¿estás? Bueno, no está. Raimundo, ¿tú nos acompañas con una oración? Ay, se durmió mi gente. No, ya desperté. A tiempo. Ya, oremos. Padre bendito, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por darnos este día de estudio. Te pido que puedas bendecir a cada uno de los presentes y ayúdanos también a seguir estudiando, investigando y
profundizando más en estos temas tan importantes para poder llevar a los levitas y a los futuros levitas. Y gracias, Padre, por todo lo que nos das. Te agradecemos por todos los cuidados y por este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, Amén. Muchas gracias. Gracias, Sol. a ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.